Armonizando tu ser con la palabra de Dios, tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 13 en adelante. Así dice la palabra, la parábola del sembrador. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orilla del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús le habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, uno el 100, otro el 70 y otro el 30 por uno. El que tenga oído, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas en parábola? Jesús les respondió, a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene sed le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso le hablo en parábola, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ello se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que unas temporadas. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel
que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 70 y 30 veces más. El trigo y la hierba mala. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espiga, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? De modo pues que viene esa maleza. Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la mala hierba, hagan fardos y arrójenlo al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. El grano de mostaza. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce entre medidas de harina, al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No le decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábola, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también lo que obraban el mal.
y lo arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oído, que escuche. El tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, es un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perla fina. Si llega a su mano una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tiene otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pecadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, lo echan en canasto y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y lo arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas buenas, cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús le dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a nuestro corazón. En el Nuevo Testamento de la Biblia latinoamericana estamos estudiando el Evangelio de Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús que fue enviado por el mundo entero a decir la buena nueva, a predicar su palabra. Mateo escribió sobre Jesús de acuerdo a su vivencia. Aquí comienza el tercer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Jesús ha hecho proclamar por medio de sus apóstoles la venida del reino. Se ha visto sus primeras señales, curaciones y victorias sobre los demonios. Pero tampoco han estado ausentes las oposiciones y da la impresión de que el conjunto de pueblo no se abre. ¿Qué pensar de este reino de Dios que cambia tan poco la realidad que vivimos? Mateo entrega una respuesta en
las 7 parábolas siguientes. Jesús habla por medio de comparaciones usando la manera concreta de expresarse de los campesinos y de los trabajadores manuales. Proverbios y parábolas siempre han sido el gran medio de transmisión, de transmitir la sabiduría. Pero no cualquier comparación es una parábola, sino que ya que hace tomar conciencia de su situación al que escucha y lo obliga a definirse. Para los auditores de Jesús, y el reino de Dios significa, en primer lugar, una liberación de su pueblo oprimido, y querían que sobre eso se pronunciara claramente. Pero Jesús, por su parte, solo podía dar una respuesta a sus seguidores, pues el reino forma parte de esas cosas que brotan y a través del mundo, que fermentan infaliblemente, pero que no se pueden ver mientras no se crea en ella. Jesús se refería al reino solo a través de imágenes, y nosotros la entendemos por la medida en que tengamos ya alguna experiencia de él. Para esta parábola del sembrador, que señala las grandes líneas entre el capítulo de Mateo 4:1 y Lucas 8:4, Jesús es el sembrador. Y como el sembrador vive para el fruto, Jesús se ha lanzado a una empresa desesperada: salvar a su pueblo, cuando aparentemente nadie es ya capaz de frenar la ola de violencia que está subiendo en ese pueblo fanático y oprimido. Y no cuenta más que con la fuerza de la palabra proclamada y puesta en práctica para revertir la corriente de la historia. Habrá sin duda una buena parte de fracaso, pero también habrá que cosechar con tal que el grano acepte morir en la tierra. Las palabras de Isaías que aquí se recuerdan pueden sorprendernos porque conocemos la forma hebraica de expresarse. Ver el relato del comentario como lo dice Mateo 4:11. ¿Acaso Jesús habla en parábola porque los oyentes no quieren comprender o para que no comprendan? Tal vez lo uno y lo otro al mismo tiempo. Aquí tienen el verbo tener. Aquí significa producir, como el árbol que tiene fruto, es decir, que se dará al que hace fructificar los dones de Dios. El reino de los cielos, ya dijimos que la expresión del reino de los cielos era un modismo propio de los judíos para designar a Dios. El reino de los cielos es el reino de Dios, lo mismo que el Padre de los cielos es el Padre Dios. Por no conocer este uso, esta forma de hablar, muchos se han equivocado pensando que el Evangelio solamente habla del reino de los cielos en el cielo, después de la presente vida. En realidad, Jesús proclamaba en aquel tiempo que Dios había empezado a reinar entre nosotros, y de ahí venía a decirse el reino de los cielos. Quien acoge la palabra de Dios, esto no es cuestión de inteligencia o capacidad para reflexionar o de interés por las cosas religiosas. La recién
palabra, acoger la palabra de Dios, es recibirla en el interior y ponerla en práctica a través de hacer las cosas justas, de cumplir con las leyes, las normas, los preceptos. A los que están a lo largo del camino, que le interesa la palabra que le llegó, sea porque no ven más allá de su interés, son a las personas egoístas y de poca visión, o sea, porque ya han orientado su vida por otro camino. A continuación encontramos los que se saben enfrentar a la condición y se desaniman o se acobardan, inmediatamente se viene abajo. Esperar es mantenerse firme a pesar de los obstáculos. La esperanza es la perseverancia y la valentía. Esperar en la palabra del Dios, en el cumplimiento. Luego viene lo que se sembraron entre los pinos, que eso fue cuando se habla del evangelio, cuando Jesús tira la palabra, cuando los ministros tiran la palabra, cuando los profetas tiran la palabra de Dios, cuando el ministerio de evangelización sale a la calle a evangelizar y tira la palabra de Dios, cuando los sacerdotes tiran la palabra de Dios, cuando los pastores tiran la palabra de Dios al campo, que somos nosotros los que lo recibimos, esas semillas que caen, muchas van a diferentes terrenos. En eso se refiere cuando se habla de predicar y de la parábola del sembrador que se ha explicado ampliamente. Entonces, con relación al trigo y la hierba mala, con esta parábola de la maleza, Jesús responde a los que se escandalizan al ver el mal presente en toda parte. Hasta el fin del mundo, los buenos y los malos estarán mezclados. Lo bueno y lo malo estarán mezclados en la persona y en las instituciones y en toda la humanidad. Dios espera a los hombres. Sabe que el mal es a menudo más fuerte que sus buenas intenciones. Sabe que el hombre lucha por ello y sabe que necesitan tiempo para afirmarse en el bien, en aplicar la ley, en cumplir, en arrepentirse. Y Él espera que entre los malos y buenos sean los malos que se conviertan a los buenos en mayoría. Dios es paciente. La reconciliación de los grupos y de las fuerzas tan diversas que guían al mundo se conseguirán solamente al final de la historia. Mientras tanto, no nos corresponde decir tajantemente que esto o aquello no sirven para nada. Jesús comentó esta parábola del trigo y la hierba mala y nos ayuda a entender que hay que mantenernos firmes en la fe y seguir predicando y llevando el evangelio. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad independiente y absoluta con hacerse cumplir y predicar. Todos somos una base fundamental para el que está a nuestro lado, para una pronta reconciliación. El grano de mostaza. La levadura que toma una mujer y la introduce, el evangelio dice más bien entierra o esconde. Es necesario enterrar y esconder largo tiempo la semilla del reino para que pueda dar fruto y al poco tiempo se pueda confiar de lo que sale al aire rápidamente. Con la parábola del grano de mostaza, Jesús nos muestra que el reino de Dios debe ser una señal.
se desarrollará de tal manera que nadie en el mundo podrá ignorarlo. Una corriente espiritual, lo mismo que una inspiración cultural o un movimiento revolucionario, necesita concretarse con una o varias instituciones que le den cuerpo, o sea, una experiencia más clara, más visible, más eficaz. Asimismo, Jesús proyecta su iglesia como portadora, pero no propietaria exclusiva del reino de Dios. Iglesia significa asamblea de los que han sido convocados. Aquí se indican dos características de esta iglesia. Por una parte, será algo bien visible en el mundo, como el árbol que cobija a los pájaros. Por otra, la mezcla íntimamente con la masa humana, sin que los creyentes se aparten de lo que no creen, pues ellos son la levadura del mundo. Jesús no se conforma con una iglesia invisible, o sea, una fraternidad sentimental o una comunión espiritual de todo aquello que por toda parte del mundo creen en Él. Se necesita un árbol grande más bien en que todo reconozcamos que la semilla era buena y llena de vida. Se necesitan comunidades cristianas organizadas, lazo entre estas comunidades, una jerarquía, pero también es necesario que los creyentes no se encierren en sus capillas, que no dediquen toda su atención a las actividades propias de la iglesia, sino que sean útiles en el mundo junto con todos los demás hombres de buena voluntad. Deben ser levadura en la masa y no una masa aparte que quisiera ser más refinada que la otra. La levadura transforma la historia humana, no contraer a toda la iglesia, sino comunicando a todas las actividades humanas el espíritu que da vida, de manera que no solo por creer y aceptar la semilla y guardarla en nuestro corazón y ir todos los días, de un día a la semana, a hablar de Dios y a oír al pastor, al sacerdote, al instructor, al maestro hablar de Dios, sino que Jesús aquí está hablando de diariamente, porque significa que la harina, la levadura y el pan es el desayuno de cada día, de manera que el hombre debe ser un reflejo de Jesús en la tierra. Cada hombre, cada mujer, cada ser viviente debe evangelizar con sus acciones, no solamente a nivel de templo, no solamente a nivel de ser un cristiano de un día a la semana, sino que cristiano Jesús aquí está llamando a hacerlo diario. Hablaré en parábola. Estas son las primeras palabras del Salmo 78, que ya lo hemos leído, que modificada y adaptada por el evangelista. Quiere decirnos que Jesús, al enseñarnos los secretos del reino de Dios, contesta a los interrogantes más esenciales de la humanidad. Desde los comienzos de la civilización, el hombre está abocado a problemas y desafíos que no puede solucionar o superar con los recursos de su propia sabiduría, y Jesús le da la clave de las contradicciones. La ciencia conoce todo o casi todos los elementos de nuestro destino, pero todavía nos quedan por descubrir quiénes somos. La respuesta de Jesús no se presentan como una teoría, o por eso desconciertan a los pequeños intelectuales acostumbrados al lenguaje de los libros, pero no ofrecen algunos mucho más ricos
a través de esta figura o enigma que exigen de nosotros una comprensión más activa y a las cuales debemos volver. Cada uno deberá profundizar a lo largo de su vida y a lo largo de la historia. Solo en el tiempo llegaremos a descubrir todo su sentido. El campo donde se riega esa semilla es el mundo. La parábola no se refiere a lo que pasa en cada uno de nosotros, adentro de la iglesia, como ocurre por la red. Nos invita a mirar cómo el reino de Dios va madurando y a través de toda la historia humana, historia sagrada, no es solamente la historia antigua del país de Jesús, sino toda la historia humana de la que Cristo es el Señor. Así sucederá al final del mundo. Jesús no habla de un juicio. La espera es un juicio de Dios sobre el mundo. Era un elemento esencial de la predicación de los profetas. No debemos ver en ello únicamente un deseo de venganza de parte de las personas honradas que han sufrido el mal. El saber con certeza que nuestra vida va a ser juzgada por el que ve el fondo de los corazones es una de las bases de la visión cristiana de la existencia. Comprendemos así el carácter trágico de la decisión que tomamos día a día y que van trazando como un camino hacia la verdad, un rechazo a la luz. Esta certeza choca con muchos de nuestros contemporáneos, así como el pasado asustaba a la mayoría de los hombres. Lo que usted y yo hagamos va a ser juzgado cuando el tiempo final llegue a nuestra vida. Cada uno de nosotros será enjuiciado y Dios estará allí para dar ese veredicto, porque nosotros estamos llamados a estando mezclados todos, lo bueno y lo malo, estamos llamados al bien, a hacerlo cumplir y a expandir el bien, a ser un medio a través del cual el bien se manifieste. El objetivo de Jesús es que no seamos solo internamente cristianos, sino que lo expresemos y lo hagamos cumplir y seamos un equipo. No dentro de un templo, sino en todo momento, todos los días de nuestra vida, porque cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a la acción que hagamos. Las decisiones que tomemos en el presente va a decidir lo que pasará en el futuro. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estudiar la vida de Jesús, analizar y profundizar, aceptarlo, tomar nuestra cruz y seguirle a Él nos ayudará a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. No estaremos solos con la fuerza del Espíritu Santo que nos dará la capacidad para mantener esa relación. Podemos tener una comunicación y una relación saludable con el Padre.